Mis amados hermanos y hermanas, es un gozo estar nuevamente con ustedes a media semana. Ya hoy es jueves 29 de abril del 2021, ya se está terminando el mes, hermanos. Gracias a Dios porque Él ha tenido cuidado de su pueblo, hermanos. Él ha cuidado de su pueblo, le ha dado alimento, lo ha cobijado, le ha escuchado en sus oraciones. ¡Ay, qué maravilloso es nuestro Dios! Verdaderamente es lindo, lindo, lindo con nosotros. Y bueno, pues continuamos con estas emisiones de la Semana de los Milagros. Les recuerdo que estamos en la Semana de los Milagros. Es muy importante esto en la vida del cristiano. Y hoy jueves 29, como les decía, el tema que hoy nos va a compartir el pastor Gilberto Bravo se llama El propósito de Dios con sus milagros. Así es que le vamos a dejar el tiempo. Adelante, pastor. Sí, hablábamos de lo que es un milagro, cuál es la finalidad del milagro, pero ahora vamos a hablar del propósito de Dios en sus milagros. Es decir, ¿qué es lo que Dios se propone con esto? Amén. Recordemos lo que hemos dicho. Todo milagro viene de Dios. Amén, gloria. Los milagros que son logrados en cualquiera que invoque el nombre del Señor, o aunque no lo invoque, pero que pida o necesite, el Señor le atenderá. Pero ahí el milagro se agota en sí mismo. Sucede el evento y ahí quedó. Pero aquellos que son logrados en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, tienen una trascendencia histórica. Tienen un propósito que va más allá de la simple sanidad, de la simple solución del problema, del simple arreglar el asunto, aun cuando sea por un medio poco usual, o fuera de todo lo usual por completo, va más para allá. El primer propósito lo vamos a encontrar, lo define Jesús en Juan, en el capítulo 11, versículo 41 y 42. Le dicen al Señor Jesucristo, fíjate que se murió Lázaro. ¿Cómo? ¿Sí? Se murió Lázaro. Entonces Jesucristo llega, las hermanas le reprochan, maestro, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Entonces, cuando llega un momento, entonces Jesucristo les dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, fíjense bien, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Ahí vemos claramente cómo se trata de estimular la fe de los protagonistas y de los espectadores. También el propio Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 20, versículo 31 nos dice que Jesús hizo tantas cosas que no cabrían en el mundo, el relato. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el primer propósito divino es estimular la fe de quien recibe el milagro y de quienes son espectadores de ese milagro. El segundo propósito lo vamos a encontrar en Marcos 9, del 14 al 27. Aquí encontramos que Jesús manda a sus discípulos a predicar el Evangelio y les da la facultad de sanar, de echar fuera demonios. Y entonces regresan ellos y les dicen, ¿cómo les fue? Pues bien, pero no pudimos con este. A ver, ¿por qué? Y entonces dice el Señor Jesucristo, cuando alguien me interpela y me dice, es Marcos capítulo 9, a partir del versículo 21,
Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto al niño? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echan fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces Jesús echó fuera el demonio. Y entonces es cuando los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? Es en Marcos, en el capítulo 9, cuando llega el epílogo de esta historia, cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? Y entonces dice así, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahí el Señor marcó dos cosas muy importantes. La primera, que podemos invocar el milagro. Se puede desencadenar el poder de Dios con oración y ayuno. La segunda, que es muy importante, es para quien lo necesita. Es muy importante. El propósito es beneficiar al protagonista. De tal manera que el protagonista, si realmente lo necesita. Claro. Les voy a contar una anécdota de nuestra vida pastoral. En una iglesia tenía dos enfermos que tenían exactamente la misma enfermedad. Por ambos oramos. Uno sanó y el otro no. Cuando el que no sanó vino a verme y me dijo como enojado, Dios no me quiso hacer el milagro que le hizo a fulano. De momento me quedé sin respuesta, pero viendo al hermano elegantemente vestido, que acababa de bajar de un automóvil del año, le dije, ¿es que tú puedes pagar el hospital? No. Es importante entender eso. Dios interviene para beneficiar. Si no es necesaria esa intervención y el beneficio se puede obtener por otro medio, el Señor no va a intervenir. Claro. Es importante comprender esa situación. Pero otra parte que también tenemos que entender del milagro es algo que tenemos que tener muy claro. El milagro por excelencia de la vida cristiana es, pero que lo diga la Biblia. Vamos a ir a la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 2. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El milagro por definición de la vida cristiana es la encarnación de Jesucristo. El momento en que Dios eterno, Dios el Hijo, aquel verbo, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, encarnando en el vientre de una mujer y naciendo como un niño, como tú y yo nacimos alguna vez. Podríamos decir que es el milagro fundacional de la fe cristiana. Amén. Pero resulta que la vida de Cristo nos marca el principio y luego el fin. Si el milagro fundacional de la fe cristiana, como dice Juan, es confesar que Cristo es venido en carne, que Dios ha venido en carne en Jesucristo, también Pablo nos pone en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 13 al 19, algo demoledor.
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos llamados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Dos milagros enmarcan la vida cristiana. Dios ha venido en carne. Y vimos su gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese Cristo va a la cruz por ti, por mí. Muere. Realmente muere. Y resucita. Y la fe en la resurrección de Jesucristo, como decíamos el otro día, no creemos en los milagros, creemos en el que hace los milagros. Amén. Nuestra fe en el Jesucristo resucitado es para nosotros no solamente la base de la fe cristiana en la resurrección corporal de los muertos, sino también la base y fundamento de la escatología cristiana, es decir, de la esperanza cristiana. Mi Reina Valera 909 decía: si Cristo no resucitó a los muertos, somos los más miserables de la humanidad. Pero ahora Cristo resucita. Primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, su resurrección garantiza tu resurrección y la mía. Dos milagros enmarcan la vida cristiana. Pero entre el milagro fundacional y el milagro que concluye esta fundación, hay muchos más que se pueden hacer en tu vida, en mi vida, o pueden no hacerse. Pero en todo momento los milagros se dan en cualquier expresión religiosa que Dios lo permite. Y en último análisis también Él es el que los obra. Porque el Dios de los milagros obra todos los milagros, aun aquellos que se piden en otra ocasión. Pero los milagros que el Señor obra en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo son históricos. Vamos a ponerlo en claro. Los milagros carecen de efectos para salvación. Continúan la obra de Cristo. Su trasfondo debe ser visto por protagonistas y espectadores para entender su propósito. Pero este propósito no es otro que para entender algo muy claro. Dios es el Dios de la historia. El Dios que cambia historias, y ninguno de sus milagros bajo el nombre de Jesucristo se agota en el hecho, sino tiene una prolongación histórica. Va a impactar mucho más allá de lo que meramente se hizo en el evento. Y esto lo vemos en la próxima. Oramos. Amén. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te seguimos dando por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque hoy hemos comprendido, Padre, cuál es el verdadero milagro y el propósito que hay en él para nuestra vida. En este momento, Padre, quiero poner en tus manos la vida de aquellos hermanos, hermanas que han recibido un milagro. Que ellos puedan comprender el propósito que nos han mencionado de afirmar nuestra fe y quizá de aumentar nuestra fe.
de convocar a otros para que crean en ti. Que esta pasión que se siente después de recibir el milagro continúe, Padre, hasta el día en que podamos ver tu rostro. Gracias, Señor. Gracias porque has hecho un milagro en la vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Pero ahora, Señor, que se cumpla ese propósito para el cual tú has venido de esa forma a tal o cual persona, a tal o cual hermano y hermana. Te alabamos, Señor, te bendecimos, mi corazón se regocija en ti, Padre. Te amo, mi Señor, te amo con todo mi corazón. Y yo sé que tu pueblo te ama, Padre, porque ahí está, Señor. Ahí está delante de tu presencia, mi Dios. Bendice a tu pueblo, Padre. Que sigan viniendo los milagros, Señor, para que cada uno de nosotros sepamos que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Bendito sea tu nombre. En el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos, y la verdad es que sí, verdaderamente Dios tiene un propósito, aunque no todos comprenden ese propósito. Me estoy recordando de una lectura donde el Señor sana a 10 personas y solo uno regresa a agradecerle. Y quizá, ¿verdad? Y fíjense, hermanos y hermanas, que yo he visto, a mí nadie me lo cuenta, yo lo he visto. Qué hermoso es llegar a viejo, porque uno puede ver muchas cosas. Y yo he visto cómo hay personas en las cuales Dios ha hecho un milagro y no se da por enterado. En serio, no se da por enterado. Y hay personas donde Dios ha hecho un milagro y se entrega al Señor y lo proclama y lo predica y ya pasó el milagro hace 50 años y sigue diciendo que Dios hizo un milagro en su vida y permanece firme y fiel delante del Señor. Entonces, hermanos, que todos podamos comprender, ¿verdad? Que Dios tiene un propósito y que ese propósito se cumpla para que ese milagro, como decía el pastor, pues tenga trascendencia y no se consuma en sí mismo. Entonces, qué importante es eso, hermanos. Meditemos en